Susana. Hola a todos. Perdonad, llevo unas notas, pero no sé si realmente si las seguiré al final. Me llamo Susi Martínez, vivo en Sabadell, tengo 50 años, bueno, 51, y tengo von Hippel-Lindau. Es una enfermedad también minoritaria, como muchas de las que han hablado. Por cierto, me ha encantado la experiencia de Laura y estoy totalmente de acuerdo con ella. Somos nosotros, no somos la enfermedad. Y consiste el von Hippel-Lindau en que tienes una predisposición desde el nacimiento, porque es una enfermedad genética, a la aparición de tumores a lo largo de toda tu vida. En el sistema nervioso, en los ojos, en los oídos, en el páncreas, en los riñones. Realmente es una enfermedad invisible. Yo, por ejemplo, tengo más de 20 tumores. ¿Cuándo darán la cara? Porque la mayoría son benignos y requerirán una operación. No lo sé, a lo mejor dentro de 6 meses o un año, pero son operaciones de alto riesgo. Para mí, la enfermedad me ha marcado totalmente, y a mi familia, porque es una enfermedad genética que es familiar. Yo soy, de hecho, la 4ª generación. Y yo creo que la mejor manera de deciros cómo ha afectado a mi familia y a mí es una manera muy sencilla. Mi abuelo, con 32 años, falleció en una operación de neurocirugía. Hace muchos años, pero tenía 32 años. Mi madre, no hace tanto, falleció con 49 años de una 4ª operación de neurocirugía y tenía solo 49 años. Su hermano, mi tío, con 55, en su 2ª neurocirugía. Otro tío que no llega a conocer con 19, y el que a mí personalmente me marcó muchísimo fue mi hermano menor con 16 años, que falleció en la primera neurocirugía que parecía. Me ha marcado, es normal, no te tiene que hundir. Me ha marcado porque desde los 12 años empecé a perder visión, de un ojo ya no veía, y a los 16 empecé a perder del otro, hasta los 36 que quedé ciega. Eso no quita que sigas tu vida, porque tu vida la tienes que continuar y es importante. A veces el entorno, los amigos, la familia, te quieren proteger o no son conscientes que aunque lleves un bastón, el resto de tu cuerpo está perfecto. Puedes salir, puedes saltar en globo, puedes hacer todo lo que te propongas. Eso es muy importante y eso es una lucha que yo siempre tengo, el presuponer la gente de tu entorno que hay cosas que por llevar un bastón no puedes hacer. Te fallan los ojos, pero el resto lo tienes perfectamente, por lo menos en mi caso. Las mejoras que ha habido a lo largo de los años, pues sí, como es una enfermedad quirúrgica, sí han mejorado las técnicas para operarte del riñón, han mejorado la calidad de vida y las posibles secuelas. Si te operan de una neurocirugía 1, 2, 3, 4 veces, pues también mejora, pero es poquita cosa, poquita cosa. Yo tengo 2 hermanos menores, uno tiene 4 operaciones y tiene muchísimas secuelas. Está vivo, pero con una calidad de vida, bueno, que va haciendo. Y mi hermana menor, en la 2ª neurocirugía, ha quedado con secuelas hace un par de años y esperemos que recupere. Pero para mí, personalmente, lo importante es que te atiendan médicos cirujanos, en nuestro caso, porque a mí me llevan, por ejemplo, para hacerme el seguimiento en el Hospital Vall d'Hebron, una internista, la doctora Arderiu. Estoy contentísima, pero ella no es la que me va a operar, ella no es la que me va a evitar las secuelas cuando un tumor da la cara y necesitas una operación. Va a ser un neurocirujano, va a ser un urólogo, y a mí el que me sirve es cualquiera de estos especialistas. Me da lo mismo dónde, en Barcelona, en Gerona, en Madrid. Actualmente mi neurocirujano está en Madrid y tengo muchísimas peleas para llegar a él por temas de burocracia, porque él es el que opera semana sí y semana también prácticamente un caso, y el que la primera operación sale bien, en la segunda también y en la tercera normalmente, si hay suerte, también. Aquí hay muy buenos especialistas, pero el problema es que cuando pasa de la segunda y la tercera, ¿por dónde le meto mano ahora? Para mí, la única esperanza que hay es la investigación. Investigación, investigación e investigación. Una vez que tenemos localizados nuestros médicos, porque es quirúrgica, repito, y eso es vital, la única opción que tenemos es frenar los tumores.
desde la asociación en la que dedico mucho tiempo, de hecho soy una de las fundadoras, empezamos en el 2013 a recaudar fondos porque las familias necesitaban una esperanza. Necesitan una alternativa y una esperanza que está en la investigación que frene los tumores. De hecho, gracias a esta colaboración estrecha que desde la asociación hemos mantenido con un laboratorio, el 109 del CSIC, que dirige la doctora Luisa María Botella, en el 2017, y estamos hablando de 2013 a 2017, se designó a nivel europeo como medicamento huérfano para nuestra enfermedad. No es una cura porque tiene una serie de problemas y las dosis, que es propanolol o también conocido como Sumial, requeriría unas dosis muy altas, pero pueden ayudar. Ahora mismo estamos peleando para poner en marcha otro ensayo clínico con otro fármaco que estamos donde estamos gracias a la asociación. Y digo gracias a la asociación porque, al contrario que chapó por el laboratorio, chapó por todo el equipo de Luisa María Botella, es pésimo los dirigentes del CSIC. Los altos dirigentes no tienen ni empatía y es una lucha constante que es a base de reclamaciones, a veces con cartas a ministerios, para que realmente tengan un poco de consideración cuando algo es financiado por una asociación de pacientes. Realmente es muy triste. Yo espero que, no conozco y no tengo trato aquí con las investigaciones que hacen el PAC y también las universidades, pero espero que sean mucho más abiertos, porque la investigación está muy mal. Las asociaciones pueden aportar porque necesitan una cura, pero si no tienen desde las directrices de las instituciones públicas, de cualquier sitio, me da lo mismo la ciudad, si no tienen un poco de sensibilidad, la cosa está muy mal. Y realmente lo único que pido es investigación y una cura. Yo creo que lo que todos pedimos en una enfermedad rara. Gracias. Muchas gracias.